El significado de Esteban, hermanos, es de origen griego, el nombre, amén, hermanos. Y dijimos, ¿alguien que se acuerda qué significa Esteban? Campeón. Un campeón, amén. Ahí va el campeón, amén. Sí, aunque mucha gente no le gusta que seamos campeones, amén, hermanos. Gloria a Dios, porque el campeón es aquel que tiene la corona puesta, ¿sí? Y eso es lo que significa el nombre de Esteban, es una guirnalda, amén, hermanos, o como el vencedor, amén, el campeón. Vimos también, hermanos, que había un problema por el cual, hermanos, Esteban sale a escena en este capítulo, amén, hermanos, desde el capítulo 6, perdón. Que, aleluya, había ahí una discrepancia entre los judíos de habla griega y los judíos, amén, hermanos, propiamente palestinos o nacidos ahí en Palestina. ¿Por qué? Porque se decían los griegos que sus viudas eran descuidadas, mientras que las de las viudas de los hebreos eran bien atendidas. Algo que tenía que tratarse, hermanos, con prontitud y con mano firme también, amén, hermanos. Entonces, les dije también, hermanos, que no era meramente un problema de servir las mesas, amén, hermanos. Probablemente también involucraba algo más, como administrativo pudiera ser, hermanos, ya que si usted nota en los primeros capítulos de Hechos, aleluya, todos los que se convierten al cristianismo, hermanos, o la mayor parte de la gente que se convierte al cristianismo, vende sus posesiones y lo pone a los pies de los apóstoles. Entonces los apóstoles ahí se ven en ese problema de cómo hacerle entre preparar la palabra del Señor para toda la multitud o atender los negocios de, aleluya, de la distribución de alimentos, porque este era un problema grave, le repito. Y, aleluya, los mismos apóstoles son los que aconsejan a la iglesia y les dicen: escójanse de ustedes 7 varones sabios, amén, llenos del Espíritu Santo, en los cuales mora el Espíritu Santo, y para que ellos sean los encargados de la distribución de los alimentos, de todo lo que conlleva la distribución de alimentos, amén, hermanos, porque en los inicios de la iglesia en Jerusalén, hermanos, era una iglesia que gustaba de muchos simpatizantes, es decir, que tenía mucha ayuda, amén. Y luego ya después, hermano, cuando Pablo es convertido, ya pasa una hambruna ahí, hermanos, en Jerusalén, por lo cual Pablo le dice a las iglesias que junten una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pero a los inicios de Jerusalén, hermanos, era una iglesia próspera hasta cierto modo, hermanos, en el sentido de que tenían alimento para todos, amén, hermanos. Nada más que tenían el problema ese, que había que distribuirlo bien. Era un problema que se tenía que atacar pronto, hermanos, y aleluya, es cuando aparece, le repito, Esteban en escena. Y dice el capítulo 6, antes de tomar el capítulo 7, vamos a leer, aleluya, el versículo 5 del capítulo 6, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, hermano, ni siquiera era judío, era un convertido al judaísmo, porque esa era la palabra prosélito, es lo que significa, amén, hermanos, sí, que venía de Antioquía. Algo pasaba ahí en Antioquía, hermanos, que la gente de Antioquía recibió con mucho gozo la palabra del Señor. Entonces, aleluya, Nicolás dice que era de ahí, de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les digo, hermanos, no era cualquier trabajo el que iban a hacer, no era nada más servir las mesas y ya. Involucraba, hermanos, que tuvieran buen nombre, amén, hermanos. Dice el versículo 3: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, amén, hermanos, a quien encarguemos este trabajo. La obra del Señor, hermanos, involucra todo esto, ¿sí? Aún para barrer, hermanos, usted tiene que barrer con sabiduría.
Amén. Sí, amén, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas de todos los hombres. Y si usted viene, hermanos, como el hermano Alejandro, todo encorajinado a barrer, hermanos, pues ¿qué van a decir los demás? Entonces se involucra sabiduría aquí también, hermano. En cualquier aspecto o trabajo que se haga en la obra del Señor, hermano, que involucra sabiduría, que esté obviamente lleno del Espíritu Santo, amén, hermanos, y que tenga buen testimonio también. Es decir, no cualquier persona. Por eso, hermanos, tenía que surgir un campeón ahí, hermano. Y lo que vamos a ver en esta hora, hermanos, es que la gente, aleluya, afuera, hermanos, busca ser el campeón, el bueno de la película, amén, hermanos, el que, aleluya, se lleven todos los créditos, amén, hermanos, para que tenga el reconocimiento o halago de parte de la gente. Pero en Dios no es así. ¿Sí? Aquí surgió un campeón, hermano, porque este se sabía de pe a pa las Escrituras. Y les decía la vez pasada, hermanos, que Dios pocas veces o casi nunca se vale de improvisados. Hasta Sansón, hermanos, nos predicó el hermano Eliud en su sermón, que era una persona preparada por Dios, apartada por Dios. Entonces, hermanos, Dios pone en escena a Esteban, hermano, pero los que conocemos la Biblia y los que hemos leído la Biblia, vemos cuál fue el fin, hermanos, al final del capítulo 7 de la vida de Esteban. ¿Por qué, hermanos? Porque así es en Dios, hermano. Y no propiamente en un sentido físico, pero sino en un sentido espiritual, hermanos. Uno tiene que dejarse morir para que el poder del Señor, hermanos, viva en usted. Lejos de buscar reconocimiento y notoriedad, hermanos, lo que busca el cristiano hoy en día, lo que debe de buscar, más bien dicho, es presentar a Cristo como Esteban presentó a Cristo a los del concilio. Nada más que presentar a Cristo involucra, hermanos, conocer de Cristo, entender lo que es el propósito de Dios para su vida, y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros entendemos esto, hermanos, créame, hermanos, que estamos listos para lo que el Señor haga con nuestras vidas. A su nombre, Gloria a Dios. a su nombre la gloria. La vez pasada, hermanos, le digo que Esteban, hermanos, como le comentaba, no es un improvisado, ya que, aleluya, a Esteban, hermanos, muchos estudiosos dicen que se encuentra en los 70 de la misión de Lucas 10:1. Otros, hermanos, más arriesgados dicen que era parte de la comitiva de los griegos en Juan 12:20, que querían buscar a Jesús. Ahora, griegos, cuando se dice ahí, les vuelvo a repetir, no eran gentiles propiamente dichos, sino eran judíos de habla griega o de nacionalidad griegas, pero de familia judía. Y ellos buscaban a Jesús. Entonces aquí, desde aquí se le posiciona a Esteban, aunque en el capítulo 6 nos comienza a hablar de él, hermanos, y muy cortamente, hermanos, pero Esteban ya seguía al Señor desde casi el inicio de su ministerio. ¿Sí? Probablemente venía de una sinagoga o de una escuela, hermanos, judía de influencia griega, hermanos, pero de una escuela griega de Alejandría, dice algunos. Entonces, hermanos, Esteban ya venía preparado, hermano, y aparece nada más para que le den muerte, para ser el primer mártir. Sí, amén. Cosa distinta, ¿verdad?, con el mundo. Que el mundo quiere su gente para que le reconozca, para que sobresalga por sobre todo. Pero en la palabra del Señor no es así. Antes el mismo Juan, hermanos, dijo Cristo Jesús de Juan,
que no ha habido otro mayor que Juan. Y Juan dijo, conviene que yo mengue, que yo muera, para que Él crezca. Sigamos adelante, hermanos. Esteban entonces, hermanos, era una persona, hermanos, ¿sí?, que realizaba su trabajo con excelencia, sea cual fuera, hermanos. Punto número 1, hermanos. Esteban era una persona que realizaba su trabajo con excelencia. El versículo 3 dice, búsquense 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén, hermanos. Entonces el versículo 5 del capítulo 6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Esteban. Pero fíjese que nada más en él se dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban todo lo que hacía, hermanos, lo hacía con excelencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Esteban tenía la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y cuando se tiene la plenitud del Espíritu Santo, usted está claro, hermanos, que todo lo que haga lo debe hacer con excelencia. Amén. Por eso es que Esteban usa en su defensa, hermanos, ciertos personajes, hermanos, que el trabajo que Dios les encomendó lo hicieron con excelencia. Usó al padre de la fe, Abraham, el cual dice, aleluya, que él dice en el libro de Hebreos que él creyó en esperanza contra esperanza. Usó a Moisés, hermanos, que, aleluya, dice que rehusó, hermanos, los deleites, sí, temporales del pecado, dice, y eligió ser maltratado. Eligió a José, hermanos, alguien que, si nos ponemos a analizar, hermanos, alguien que la vida trató mal, hermanos, fue a José. Pero dice José, hermanos, que la Biblia testifica en Génesis que todo lo que hacía José, hermanos, Jehová estaba con él. Ahora, ahí hay una expresión, hermanos, que no quiere decir, hermanos, que Jehová aprobaba todo lo que hacía José. No, más bien, hermanos, Josué hacía todo su trabajo con excelencia, que merecía la aprobación de Dios. ¿Me explico? A lo mejor no los confundo. Es decir, no quiere decir que Dios todos los días miraba a José, no, sino que José, al contrario, todos los días, hermanos, se esforzaba por agradar a Dios. Y como todo varón lleno del Espíritu Santo, hermanos, así era Esteban también. Ya sea que estuviera ministrando, que estuviera sirviendo mesas, dice el versículo 8 del capítulo 6, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hermano. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermanos, es depositario de un gran poder en usted, hermano, que sabe que no lo va a hacer estar quieto. Amén. ¿Sí? La plenitud del Espíritu Santo no lo va a dejar a usted estar quieto. Pero ¿sabe qué? Tampoco lo va a dejar actuar a tontas y a locas, como luego dicen, disculpen la expresión. No, sino que todo lo que vaya a hacer, como Esteban, lo va a hacer con excelencia. Con excelencia. Tanta era la sabiduría de este hombre, hermanos, que dice que ni aún las mejores escuelas de ese entonces podían resistir la sabiduría, hermanos, de Esteban. ¿Sí? Y Esteban, hermanos, les repito, hacía su trabajo con excelencia. Amén. El primer ejemplo que usa Abraham, hermanos, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y saben qué hacía Abraham? Se salió, se fue. Es como si vivieran ahorita
No sé, creo que una de las ciudades más adelantadas tecnológicamente es Tokio, que yo recuerde ahorita, como si viviera en Tokio y lo sacara el Señor y lo mandara al desierto. Amén. Pero eran personajes, hermanos, que tenían sabido en sus corazones quién era Dios para ellos. Y así Esteban. Amén, hermanos. Yo no le puedo decir que Abraham estaba lleno del Espíritu Santo, porque en ese entonces no había llegado el Espíritu Santo. Pero si hubiera estado el Espíritu Santo, créalo, téngalo por seguro que Abraham era un hombre pleno del Espíritu Santo. José también, hermano. José también. Se esforzaba tanto por la excelencia José, hermanos, que llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Sí? Y vaya que la vida lo maltrató bastante a José. Amén. Después, hermano, Moisés. ¿Sí? Moisés era un hombre, hermanos, que era muy manso. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no fuera entendido y sabio en lo que Dios quería. ¿Sí? Hombres, hermanos, que se preocuparon siempre por agradar y buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Hago un paréntesis, como dijo el pastor la vez anterior, los felicito a ustedes porque se han esforzado y a pesar de los, no sé, 3 grados, 4 grados que hay aquí ahorita, están aquí en obediencia a la palabra del Señor. Dios los bendiga y los felicito grandemente. Punto número 2, hermano. Esteban insistía, hermanos, ¿sí? Que los verdaderos hombres de Dios, hermanos, le habían dado reconocimiento a Dios antes que existiese un templo físico. Mire, Hechos capítulo 7, hermanos, es una muy buena disertación de Esteban, que nos tomaría mucho tiempo, hermanos, hablar de ello, pero lo voy a tratar lo más brevemente posible. Esteban cita, hermanos, en un pasaje del capítulo 7, déjenme lo busco. El versículo, el versículo 16 del capítulo 7 dice: los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. En su Biblia, hermanos, ahí viene una letrita que lo lleva, en mi caso es una V, y la V me lleva a Génesis 23, 3 al 16, y luego continúa ahí el relato en el 33, 19 y etcétera. Pero sabe, hermanos, que estudiando este relato, hermanos, de la compra del sepulcro, hermanos, este lugar, hermanos, era un sepulcro en Siquem. Lo adquirió Abraham, hermanos, para sepultar a Sara, su mujer. Y ahí se da un relato propio de los orientales, que es algo extenso de explicar, hermanos, pero le voy a decir una cosa para ser breve. Los hijos de Hamor sabían quién era Abraham, porque le dicen príncipe de Dios. En Génesis le dicen príncipe de Dios. Y ese término, hermanos, es usado para alguien que es un embajador o un representante, hermanos, de alguien. ¿Sí? Entonces quiere decir, hermanos, que Abraham era reconocido entre sus vecinos como un adorador de Dios.
Lo mismo que Moisés, lo mismo que José, hermanos, lo mismo que David, lo mismo que Salomón, hermanos, que son los personajes que toma Esteban, hermanos. Estas personas, hermanos, se dedicaron tanto, hermanos, en adorar a Dios, que ellos no necesitaban de un templo, hermanos, para adorar a Dios. Ellos ofrecían sus corazones, hermanos, de libre voluntad, hermanos, y ofrecían sacrificio a Dios. Lugar donde se paraba, hermanos, Abraham, él levantaba un altar y ofrecía sacrificio sobre el altar. Es decir, que hacía público, hermanos, su culto a Dios. Y él no necesitó de un templo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Esteban era lo que la gente que soliviantó al pueblo, hermanos, decía para incriminarlo. Que el templo, había un orgullo desmedido, hermanos, hasta casi diabólico por el templo en tiempos de Jesús. Y Esteban les dijo: los verdaderos adoradores de Dios no necesitaban de este templo para adorar. Ellos sabían quién era Dios, reconocían quién era Dios. Amén, hermanos. Moisés, hermanos, estuvo en comunión con Dios en el monte, hermanos. Tanto es así que su rostro le resplandecía. Amén. Ya le repito, José, el trabajo que le encomendaban lo hacía con excelencia como para el Señor, hermano. Porque José estaba claro que aunque Dios no tenía un templo para adorarle, él tenía la necesidad de adorarlo, hermano. Amén. Eso es lo que les dijo Esteban, hermanos, a los judíos del concilio. ¿Sí? Porque el versículo 11 del capítulo 6 dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí? Y el versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Si solamente le estaba diciendo Esteban que Jesucristo era el cumplimiento de la ley. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Esteban, hermanos, les decía a los religiosos de ese tiempo que el amor por ese templo no les servía de nada si en su corazón no tenían un verdadero sentimiento por adorar al Dios verdadero. Amén. En nuestra vida diaria, hermanos, tenemos que, aleluya, trabajar, porque dice la Biblia que lo hagamos como para el Señor, pero buscando siempre la excelencia. Tratando, hermanos, de que los demás vean a nosotros a Dios, pero no lo van a ver con un comportamiento inapropiado, con lenguaje inapropiado, no. Lo van a ver cuando nuestro lenguaje es distinto al de ellos, cuando nuestras pláticas no son las mismas que las de ellos, cuando nuestro comportamiento no es el mismo al de ellos. Así va a ser glorificado el Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice el segundo punto, Esteban entendía, amén, hermanos, que los verdaderos adoradores no necesitaban de un templo para adorar a Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos templo del Dios viviente. Amén. Entonces en nosotros debe haber siempre el deseo de buscar, de anhelar, adorar a ese Dios verdadero. Amén. Número 3, hermano. Y llegamos al punto culminante. Esteban, hermano, les declaró que al crucificar a Jesús rechazaron el gobierno de Dios y de sus leyes como lo hicieron sus padres. Amén.
Joven, prepárese, sí. Vaya a la facultad, sí, está bien. Pero por sobre todas las cosas, preocúpese por presentar a Jesús en su vida para que los demás lo vean. ¿Sí? Mire, yo estoy casi seguro, y por citar nada más algunos ejemplos, porque son hermanas que están aquí ahorita. Si yo le pregunto al vecino, hermanos, de la hermana Lupina, el vecino me va a dar razón de la hermana Lupina. Si yo le pregunto al vecino de la hermana Elsa, me van a decir quién es la hermana Elsa. Y lo digo así, hermanos, no por vanagloria ni por nada, sino para que vean, hermanos, que realmente la gente nos conoce, hermanos, ¿sí? Que somos cristianos. Hoy en esta pandemia, amén, hermanos, ¿sí? Se me ha acercado gente, hermanos, es más, que Dios, yo ni en la vida creía que me iban a pedir oración, hermanos. Gente muy católica, gente muy dura, gente, es más, de los llamados ahora que están de moda, los agnósticos. Me dijo una compañera de trabajo, yo soy agnóstica. Ah, excelente. Y un día me dijo, oiga, ¿sabe qué? Ore por mí. Ahí le encargo que ore por mí. ¿Somos o no somos? Pero a contienda no nos llamó el Señor. Ah, claro que sí, vamos a orar. Pero la finalidad de todo esto es presentar a Jesús, hermano. Porque Esteban fue lo que les dijo al pueblo, al concilio, hermano, que al crucificar a Jesús, ellos rechazaron a Jesús, como lo hicieron toda la historia del pueblo de Israel. Amén. A Josué lo rechazaron, hermanos. A Moisés, ahí lea el capítulo 7, lo rechazaron. Y aún así Dios lo usó como libertador de su pueblo. A nosotros nos van a rechazar, sí, también nos van a rechazar, pero ¿sabe qué? Sí van a reconocer que en nosotros está el amor de Dios en nuestro corazón. Y es ahí donde va a ser la diferencia. Y es ahí donde va a ser glorificado el nombre del Señor. Amén. Ya les he testificado tiempo atrás, hermanos, ahí en la esquina donde está la casa donde vivimos, hermanos, que cuando vivía mi papá, nos fuimos por mi papá. Él venía de casa de mi hermano Elías allá en Estados Unidos, y íbamos a ir ahí al Nuevo Laredo por él para traerlo para la casa. Total, hermanos, que por ahí preguntó un hermano, amén, y estaba toque y toque ahí en la casa, pues no había nada. Y salió la vecina, amén, y la vecina, hermano, yo en la vida le digo la palabra a la vecina. Ya no vive, por cierto, ahí, pero jamás le dirigí la palabra, jamás platicamos así, hermanos. Pero fíjese lo que le dijo la vecina a esta persona que me andaba buscando. Oiga, busque las personas que... le dijo, sí los busco. Dice, oiga, no, es que no están. Y ella misma dijo, pero no fueron a la iglesia, porque a la iglesia se van siempre a las 11. Dice, no fueron a la iglesia, como que fueron a otro lado, porque se fueron desde bien temprano, desde las 7 de la mañana. Y yo a la hora que salí con mi familia, a esa hora, hermanos, yo no vi a nadie en la calle. No vi a nadie a las 7 de la mañana un domingo, hermanos. No vi a nadie en la calle. Existen las cámaras. Ya ven. Pero por esto le digo, hermanos, o sea, nada más es un ejemplo. Y le repito, no es por vanagloria ni por no. Pero para que vean, hermanos, de veras, que nosotros, hermanos, somos depositarios de un gran poder en nosotros de parte de Dios, que nosotros tenemos que testificar a las gentes, hermanos, del poder y el amor del Señor, hermanos. O niegue lo que a usted no se le ha presentado un amigo, un compañero de trabajo o un vecino diciéndole, ore por mi familiar que está enfermo. He presentado necesidades aquí, hermanos, de gente que me ha pedido orar, hermanos.
¿Por qué, hermano? Porque ellos saben, hermanos, pero es tanta la dureza de sus corazones, hermanos, que no quieren aceptar a Cristo Jesús en sus corazones, pero saben de un Dios de poder, saben de un Dios que tiene misericordia y que es clemente. Le digo, hermanos, ahí tenía uno que se decía adorador de la Santa Muerte y que mi flaquita, le digo, tú arrepiéntete porque si no te vas a morir y te vas a ir al infierno a verla, ahora sí en serio. Y es algo que se hace diario, hermanos, diario, es un trabajo diario, hermano. Pero le digo, es mal, que las palabras convencen, pero los hechos arrastran, hermano. Y ya no me mencionaba esa dichosa Santa Muerte. Y ya me ven orar por los alimentos y espérate, el hermano está orando, espérense. Y ya lo digo, lo hice que dijera, en el nombre sea de Dios. Se oye como de risa, hermanos, pero son pequeños logros que se hacen, hermanos, diario, buscando, hermanos, siempre presentar a Cristo Jesús. Y en esto falló el pueblo de Dios, el pueblo escogido, hermanos, porque de aquí en adelante, hermanos, vamos a ver que la iglesia, hermanos, ya no se situó en Jerusalén. A raíz de la muerte de este piadoso, hermanos, se fueron los cristianos, primero en Samaria y luego a todo lo último en la tierra. Y había algo, hermanos, en el pueblo de Dios, que se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios. Fíjese, tan tremendos eran estos judíos, hermanos, de los religiosos en ese tiempo, hermanos, que decían que a los gentiles los hizo Dios para calentar el infierno. Otros más noblemente le decían que iban a ser los esclavos cuando Dios iba a instaurar su reino en esta tierra, con ellos gobernando, obviamente. No, así no era la cosa. Por eso el Señor Jesús les dijo en Hechos 1:8, me van a ser testigos aquí, pero en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, para esta humanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder a un arrepentimiento, hermanos? Testificándole nosotros. Y sí, hermanos, sí la gente sabe, sí sabe, hermano, pero hoy es más duro el corazón de la gente que años atrás. Y no por eso nosotros, hermanos, vamos a doblar las manos y vamos a hacernos como ellos. No, hermano. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de decirle a este mundo que el Cristo que está rechazando la humanidad es el Cristo que los puede salvar. Amén. Le hicieron una entrevista en Estados Unidos a la hija de Billy Graham y le dijeron, oye, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó lo de las Torres Gemelas? Y la hija de Billy Graham le dijo, en el mismo lugar donde lo pusieron ustedes, cuando en la escuela hicieron un decreto que ya no se leyera la Biblia al inicio, que ya no se orara en las clases. En el mismo lugar donde lo pusieron cuando hicieron leyes que atentan contra la soberanía y la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, al aprobar leyes como el aborto. Sí, hermano, pero como quiera se les tiene que decir. Ahora, esto viene fuerte, hermano, sí, viene fuerte, porque hoy es un cubrebocas. Hoy lo multan por si no trae un cubrebocas en la calle, pero el día de mañana va a ser cárcel porque usted no vaya a compartir el mismo pensamiento que un pecador allá afuera. Sí. Amén. Este gobierno recién que entró a Estados Unidos, hermano, viene con la ideología de género a todo lo que da. Y Dios nos ayude a todos. Pero aún así, hermanos, para eso nos sirve la plenitud del Espíritu Santo, para entender que no somos nosotros. Amén. Que nosotros somos depositarios de un gran poder, hermanos, que tiene que ser publicado y manifestado a todas las gentes.
Termino con esto, hermanos. Esteban significa campeón, y sí fue un campeón. Pero fue un campeón que nada más fue de varios versículos, ni siquiera un capítulo completo. O bueno, si me dice usted el capítulo 7, se la va. Pero no más eso. Pero Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo, hermano, que él paró su defensa, hermanos, en el capítulo 7, versículo 50, porque él ya entendía, hermanos, que su trabajo aquí en esta tierra había sido concluido. Amén. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado. Y por eso, hermanos, ellos crujieron más sus dientes. A lo mejor, como decía el mensaje de la vez pasada de nuestro pastor, Dios nos va a confrontar así, hermanos, con el enemigo. ¿Sí? ¿A usted no le ha dicho a alguien: te odio y te quiero matar? A mí sí me lo han dicho. Y se siente bien feo. Pero aún así, hermanos, por la gracia de Dios aquí estoy. Pero Dios lo va a confrontar. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de este campeón, hermano? Que como dijo San Agustín, qué grande el trabajo de Pablo, pero todos lo vemos a las oraciones de Esteban y al trabajo que hizo Esteban. Porque déjeme decirle, en la Biblia se nos habla de un gran predicador, Apolos. Yo hubiera querido, hermano, escuchar un sermón de Apolos. Apolos era de Alejandría, donde estaba Esteban. Y de las sinagogas, hermanos, de las escuelas que confrontaron con Esteban, hermanos, ahí estaba la escuela de Saulo de Tarso. Y es más, dice que Saulo consentía con su muerte, el versículo 1 del capítulo 8. Pero ¿sabe qué? Saulo, hermanos, Saulo no era tonto. Y él se fijó la postura que tuvo, hermanos. ¿Sí? Esteban, hasta el final, que dijo: algo bueno tienen estos. ¿Sí? Se dice que a un gran reformador de la iglesia, hermanos, lo iban a decapitar. Y el verdugo, hermanos, dice que no lo quería hacer. Y dice que este reformador dice que le dio un beso en la mejilla al verdugo y le dijo al verdugo: que este beso te sirva por señal de que entiendo lo que vas a hacer y te perdono. A lo mejor el Señor no muy lejos nos puede llevar a eso. ¿Sí? Porque lo último que dijo Esteban, antes de expirar, dijo: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Amén. Y nosotros nos debemos de levantar cada día con estas palabras para luchar contra el mundo. No les tomes en cuenta. Pero para eso, hermanos, se necesita ser un campeón.